Lo apuñalé entre 4 y 8 veces. Golpeé a Jeffrey Howe hasta que dejó de moverse. No sé cuántas veces le golpeé con un martillo. La pena de muerte suele reservarse para los criminales más peligrosos. Siempre resulta chocante ver a adolescentes cometer crímenes tan increíbles que les valen un puesto en el corredor de la muerte. Sin embargo, algunos de ellos muestran cero remordimiento. Si eliges que muera, solo causará más dolor y sufrimiento a otra familia. No a mí. No me dolerá. No sentiré nada. A cada persona del corredor de la muerte se le da una última comida y se le permite decir sus últimas palabras antes de su último aliento. Algunas de ellas son tan escalofriantes e inquietantes como crees. Volveré a matar. No, lo volvería a hacer. He estado abusando de niños sin parar desde que tenía 13 años, más de la mitad de mi vida. Pasara lo que pasara, puedo garantizar que lo volvería a hacer y tarde o temprano mataría a otro niño. Estas son algunas de las últimas palabras más perturbadoras. Johnny Frank Garrett. Era una fresca mañana del 31 de octubre de 1981, cuando el apacible convento de San Francisco se tiñó para siempre con la sangre de una querida monja, la hermana Thadea Benz. La monja católica de 76 años llevaba una vida dedicada a su fe, pero aquel fatídico día, el mal acechaba justo enfrente. Johnny Frank Garrett, un joven problemático de 17 años, fue acusado de cometer este atroz crimen. La acusación pintó un cuadro espantoso de lo que ocurrió entre los muros del convento. Alegaron que Garrett, movido por un odio profundamente arraigado contra la comunidad religiosa, irrumpió en la habitación de la hermana Thadea. Según el relato de la fiscalía, Garrett violó brutalmente, estranguló y, en última instancia, acabó con la vida de la hermana Thadea Benz. El pacífico santuario se convirtió en una escena de horror inimaginable. La comunidad quedó conmocionada e incrédula. ¿Cómo podía alguien que vivía justo enfrente cometer un acto tan atroz? El asesinato causó conmoción en la pequeña ciudad, dejando a los residentes temerosos y exigiendo justicia. La investigación del asesinato de la hermana Thadea llevó a las autoridades directamente a la puerta de Johnny Frank Garrett. Garrett, que vivía justo enfrente del convento, se convirtió en el principal sospechoso de este escalofriante crimen. El 9 de noviembre de 1981, el mundo de Garrett se vino abajo al ser detenido y acusado del asesinato de la hermana Thadea Benz. Las pruebas parecían apuntar directamente hacia él, y la comunidad respiró aliviada, creyendo que se haría justicia. El juicio que siguió fue un espectáculo mediático, con los ojos de todo el país puestos en este pequeño pueblo de Texas. La acusación presentó un caso convincente, describiendo a Garrett como un asesino a sangre fría, movido por un odio profundamente arraigado contra la Iglesia Católica. La defensa, sin embargo, argumentó que Garrett era un joven problemático, víctima de sus circunstancias. Afirmaron que su problemática educación y su historial de abusos le habían llevado por un camino oscuro, nublando su juicio y distorsionando su sentido del bien y del mal. El jurado escuchó atentamente a ambas partes, sopesando las pruebas presentadas. Al final, llegaron a un veredicto que alteraría para siempre el curso de la vida de Johnny Frank Garrett. El juicio de Johnny Frank Garrett conmovió al país, ya que la pequeña ciudad de Texas se convirtió en el centro de una batalla entre la acusación y la defensa. La acusación presentó a Garrett como un asesino despiadado, mientras que la defensa argumentó que era producto de una educación problemática. Tras semanas de intenso dramatismo, el jurado llegó a un veredicto. Johnny Frank Garrett fue declarado culpable del asesinato de la hermana Thadea Benz. La comunidad respiró aliviada, creyendo que se había hecho justicia. Con su condena, la vida de Garrett dio un giro oscuro. Fue enviado a la Unidad Ellis, una prisión de máxima seguridad al norte de Huntsville, Texas, donde se unió a las filas de los hombres que esperaban su destino en el corredor de la muerte. Los días de Garrett estaban llenos de la monotonía de la vida en prisión, mientras esperaba su ejecución programada. La realidad de su muerte inminente se cernía sobre él y se enfrentaba al peso de sus actos. Durante su estancia en el corredor de la muerte, el caso de Garrett llamó la atención de la doctora Dorothy Othnow Lewis, una psiquiatra de renombre. La doctora Lewis examinó a Garrett e hizo un descubrimiento sorprendente. Llegó a la conclusión de que sufría de personalidades múltiples, resultado de los graves abusos que sufrió a manos de su propia familia. La infancia de Johnny Frank Garrett estuvo marcada por traumas inimaginables. Los abusos que sufrió por parte de su madre, su abuela y su abuelo dejaron cicatrices duraderas en su psique, lo que provocó el desarrollo de personalidades múltiples como mecanismo de supervivencia. Las conclusiones de la doctora Lewis plantearon dudas sobre el estado mental de Garrett y sobre si era realmente responsable del delito por el que fue condenado. Sin embargo, a pesar de su testimonio experto, se mantuvo la condena a muerte.
A medida que los días se convertían en meses y los meses en años, la fecha de ejecución de Garrett se acercaba. El mundo vio cómo su caso acaparaba la atención y suscitaba debates sobre la imparcialidad del sistema de justicia penal. Los defensores de Garrett pedían clemencia, mientras que otros creían que ya se había hecho justicia. La controversia en torno a su caso se intensificó a medida que se acercaba la fecha de su ejecución. A medida que se acercaba la fecha de la ejecución de Johnny Frank Garrett, el mundo contenía la respiración. El Departamento de Justicia Penal de Texas había programado su ejecución para el 11 de febrero de 1992, en la unidad de Huntsville, un lugar donde innumerables vidas habían llegado a su fin. El día de su ejecución, el mundo vio cómo se acercaban los últimos momentos de Garrett. La tensión era palpable y las emociones estaban a flor de piel tanto dentro como fuera de los muros de la prisión. A medida que el reloj se acercaba a la hora señalada, se le ofreció a Garrett su última comida. En un giro sorprendente, pidió un simple bol de helado, un último bocado de dulzura antes de que su vida se extinguiera. Según los registros oficiales del Departamento de Justicia Penal de Texas, Garrett se negó a hacer una última declaración. Sin embargo, hay informes de testigos presentes en la ejecución que afirman lo contrario. Según ellos, Garrett dijo: «Me gustaría dar las gracias a mi familia por quererme y cuidar de mí. El resto del mundo puede besarme el culo». Esas fueron sus últimas palabras. Garrett parecía desafiante, sin disculpas, incluso en la cara de la muerte. Con sus últimas palabras, había llegado el momento de que la vida de Johnny Frank Garrett se extinguiera. Se le administró la inyección letal y el mundo vio cómo su historia llegaba a su trágico final. Jimmy Glass. Jimmy L. Glass, nacido el 27 de mayo de 1962, era un nombre que infundía miedo a muchos. Natural de Arkansas, la problemática vida de Glass dio un oscuro giro cuando abandonó el instituto y comenzó una vida de delincuencia. Con unos antecedentes penales que ya le perseguían, Glass ingresó en la cárcel de Webster Parish, Luisiana, en diciembre de 1982, a la edad de 20 años. Durante su estancia en la cárcel, Glass formó una siniestra alianza con su compañero Jimmy C. Wingo. Juntos, idearon un plan para escapar de sus confines y sembrar el caos en el mundo exterior. En aquella fatídica Nochebuena de 1982, Glass y Wingo llevaron a cabo su audaz fuga, dejando un rastro de destrucción a su paso. Su objetivo era la casa de Newt Brown y su esposa, Erlene Neely Brown, en Dixie Inn, a las afueras de Minden. Pocos sabían los Brown que sus apacibles celebraciones navideñas se verían truncadas por la llegada de dos despiadados criminales. Glass y Wingo irrumpieron en la residencia de los Brown con intenciones claras y mortales. En un horrible acto de violencia, Glass y Wingo acabaron con la vida de Newt y Erlene Brown. El hijo de la pareja, Gary Lamar Brown, quedó destrozado por la pérdida de sus padres. Lo que hizo aún más escalofriante este crimen fue la conexión entre los Brown y el sistema judicial. Gary Lamar Brown era yerno del juez Charles A. Marvin, figura destacada del Tribunal de Apelación del Segundo Circuito de Luisiana. El caso de Jimmy Glass contra Luisiana llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde Glass y sus abogados lucharon por su vida. Alegaron que la electrocución como método de ejecución violaba la 8ª y la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos. El equipo legal de Glass sostenía que la intensa corriente eléctrica infligía dolor y sufrimiento innecesarios y constituía una violación de las normas evolutivas de la dignidad humana. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el Tribunal Supremo denegó el certiorari, permitiendo que se mantuviera la decisión del Tribunal Inferior. Esto significaba que la ejecución por electrocución de Glass se llevaría a cabo según lo previsto, pero surgió una voz disidente en el Tribunal Supremo, la del juez William J. Brennan. En su enérgica discrepancia, el juez Brennan expresó su convicción de que cualquier método de ejecución, incluida la electrocución, implicaba intrínsecamente un sufrimiento físico y mental que degradaba la dignidad humana. Argumentó que, cuando se combina con la naturaleza arbitraria de la pena capital y la disponibilidad de alternativas menos severas, la pena de muerte es siempre inconstitucional. La opinión disidente del juez Brennan ofrecía una imagen espantosa de la violencia y el sufrimiento infligidos por la electrocución. Describió cómo los testigos informaban habitualmente de que cuando se accionaba el interruptor, el preso condenado se encogía, saltaba y luchaba contra las ataduras con una fuerza asombrosa. La intensa corriente hacía que las manos del preso se volvieran rojas, luego blancas, y que las cuerdas de su cuello sobresalieran como bandas de acero. Las extremidades, los dedos de las manos y de los pies y la cara se contorsionaban gravemente bajo la fuerza de la electricidad. En algunos casos,
Los globos oculares de los prisioneros se salían y se apoyaban en sus mejillas. El trauma físico solía ir acompañado de defecaciones, micciones y vómitos de sangre y babas. El juez Brennan llegó a la conclusión de que la electrocución era nada menos que el equivalente tecnológico contemporáneo de la quema de personas en la hoguera. Su opinión disidente arrojó luz sobre la brutal realidad de la ejecución por electrocución, cuestionando la constitucionalidad de dicho método. A pesar de los contundentes argumentos del juez Brennan, la mayoría del Tribunal Supremo mantuvo la constitucionalidad de la electrocución como método de ejecución autorizado. La decisión significó que la ejecución de Glass se llevaría a cabo según lo previsto. La ejecución de Jimmy Glass, el 12 de junio de 1987, a la edad de 25 años, marcó el final de un capítulo de la historia de la pena capital. Cuando le preguntaron por sus últimas palabras, Jimmy dijo: «Preferiría estar pescando». Estas palabras, aparentemente incongruentes con la gravedad de sus crímenes, dejaron a los presentes en estado de shock e incredulidad. ¿Cómo podía un hombre que se enfrentaba al máximo castigo encontrar consuelo en la idea de pescar? Era una visión inquietante de la mente de un asesino convicto, un enigma final que quedaría asociado para siempre a Jimmy Glass. Sin embargo, el legado de su caso siguió resonando en el sistema jurídico y en el discurso público. A pesar del fracaso de Glass contra Luisiana, el uso de la electrocución como método de ejecución empezó a disminuir en Estados Unidos. Muchos estados reconocieron la crueldad y brutalidad inherentes a este método y buscaron medios alternativos para ejecutar la pena de muerte. Hoy en día, la electrocución ya no es el principal método de ejecución en ningún estado, y la mayoría de los estados la han retirado por completo. Danielle Simpson. Danielle Simpson, asesina convicta, se encontraba en el corredor de la muerte de Texas, esperando su destino final. Pero fue su estremecedora afirmación sobre las condiciones en el corredor de la muerte lo que causó conmoción en todo el país. Días antes de su ejecución programada, Simpson hizo una súplica al tribunal, solicitando ser condenado a muerte. Su razonamiento: las insoportables y tortuosas condiciones que soportaba confinado en una pequeña jaula de metal. En las palabras de Simpson resonaba un sentimiento de desesperación y frustración. En una entrevista con The Guardian, expresó su desprecio por el sistema de Texas, describiéndolo como enfermo y deshumanizador. «Nos tratan menos que a los seres humanos que somos», afirmó Simpson. La dura realidad de la vida en el corredor de la muerte se convirtió en una pesadilla para Simpson. El hacinamiento, el aislamiento y la vigilancia constante hicieron mella en su bienestar mental y emocional. Describió la experiencia como una lucha diaria en la que cada momento parecía una eternidad. Pero, ¿cuáles fueron exactamente las condiciones que llevaron a Simpson a pedir su propia ejecución? La respuesta está en la cruda realidad de la vida en el corredor de la muerte. Los reclusos están confinados en pequeñas celdas, a menudo no más grandes que un cuarto de baño, hasta 23 horas al día. Tienen acceso limitado a la luz natural, al aire fresco y a la interacción humana. La monotonía y el aislamiento pueden provocar graves trastornos psicológicos, llevando a algunos al borde de la locura. La afirmación de Simpson de haber sido torturado en el corredor de la muerte tocó la fibra sensible de muchos que cuestionaban la ética y la humanidad del sistema. Los defensores de la reforma de la justicia penal argumentaron que tales condiciones violaban los derechos humanos básicos y equivalían a un castigo cruel e inusual. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de la ejecución, la postura de Simpson dio un giro inesperado. Sus abogados presentaron un nuevo recurso, alegando que estaba mentalmente enfermo e incapacitado para tomar una decisión sobre su propia vida. Esperaban retrasar o impedir su ejecución, alegando preocupaciones sobre su estado mental. La Junta de Indultos de Texas se encargó de revisar la apelación y tomar una decisión crucial que determinaría el destino de Simpson. Horas antes de la ejecución prevista, rechazaron la reclamación, afirmando que Simpson era mentalmente competente y capaz de tomar decisiones racionales. Esta decisión avivó aún más la polémica en torno al caso. La apelación llegó entonces al más alto tribunal del país, el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Sin embargo, también se negaron a intervenir, dejando a Simpson con opciones limitadas y una ejecución inminente. La batalla legal sobre el estado mental de Simpson planteó importantes cuestiones sobre la intersección de la enfermedad mental y la pena de muerte. Los defensores de la reforma de la justicia penal argumentaron que ejecutar a un enfermo mental no solo era moralmente incorrecto, sino que también violaba la protección constitucional contra los castigos crueles e inusuales. Sin embargo, el Tribunal Federal de Apelaciones había dictaminado previamente que la elección de Simpson
de optar por la muerte en lugar de una vida confinada en una pequeña celda era una decisión racional. Este fallo complicó aún más el ya polémico debate, dejando a muchos divididos sobre la cuestión. Por fin había llegado el día. El destino de Daniel Simpson estaba sellado a medida que se acercaba la fecha prevista para su ejecución. Atada a una camilla, se preparaba para afrontar la última consecuencia por sus atroces crímenes. Mientras le esperaba la inyección letal, el mundo contuvo la respiración, ansioso por escuchar sus últimas palabras. Los últimos momentos de Simpson estuvieron llenos de una mezcla de emociones. Con su familia presente, aprovechó la oportunidad para expresarles su amor. Sí, quiero decirle a mi familia que los quiero. Decirle a Kate que también la quiero. Decidle a mi hermano, a mis hijos que vivo con vosotros. Os echaré de menos. Estoy listo. Listo. Estas palabras, pronunciadas momentos antes de que se administrara la inyección letal, dejaron un impacto duradero en quienes presenciaron la ejecución. La declaración final de Simpson no ofreció disculpas a la familia de su víctima, Geraldine Davidson. El fiscal del distrito, Doug Lowe, que había participado en el caso desde el principio, creía firmemente que Simpson merecía la pena máxima. Lowe subrayó que Simpson no había mostrado ningún remordimiento por su víctima y que había tenido numerosas oportunidades a lo largo del día del crimen para perdonarle la vida, pero decidió no hacerlo. La ejecución de Daniel Simpson fue la 22ª persona ejecutada por el estado de Texas ese año, lo que puso de manifiesto la firme postura del estado respecto a la pena capital. El caso había suscitado una gran atención, no solo por lo escandaloso del crimen, sino también por los debates jurídicos y éticos que había suscitado. Charlie Livingston. En la tranquila tarde del 10 de agosto de 1983, se produjo una tragedia en el aparcamiento de una tienda de comestibles del noroeste de Houston. Janet Caldwell, de 38 años y madre de 2 hijos, salió de su casa y se dirigió a la tienda de comestibles Weingartens, situada en West 43rd Street y Oak Forest Drive. Después de terminar sus compras, Caldwell salió de la tienda llevando 2 bolsas de comestibles y su bolso. Mientras caminaba por el aparcamiento en dirección a su camioneta Chevrolet negra, se desencadenó un horrible incidente. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Caldwell fue víctima de un robo de bolso que salió mal. Lynn Coleman, que había aparcado delante y a la izquierda de la camioneta de Caldwell, presenció el forcejeo entre 2 individuos y oyó un disparo. Joe Cunningham, comprador en Weingartens, oyó los gritos de una mujer y presenció cómo un hombre negro y una mujer blanca se enzarzaban en un violento altercado. Los intentos de Cunningham por intervenir fueron en vano, ya que la situación se agravó. En un momento de puro terror, el hombre negro se apartó de Caldwell y sacó una pistola, disparando un tiro mortal. El agresor, que vestía ropa oscura con letras blancas en la parte delantera de la camisa y un paño blanco sobre la cara, huyó del lugar con la pistola y el bolso de Caldwell en la mano. Los testigos, aún conmocionados por el horrible incidente, proporcionaron a la policía descripciones cruciales del sospechoso. Aproximadamente 10 minutos después, un coche de policía llegó al lugar con un hombre negro sentado en la parte trasera. El hombre, que sudaba profusamente y vestía ropa oscura con letras blancas, coincidía con la descripción facilitada por los testigos. Joe Cunningham, entre otros, identificó positivamente al hombre del coche de policía como la misma persona que había cometido el atroz acto. El hombre en cuestión no era otro que Charlie Livingston, un joven de 21 años en el momento del incidente. Livingston, aparentemente inconsciente de la gravedad de la situación, preguntó a la policía de qué se le acusaba. Para su sorpresa, los agentes guardaron silencio. Se permitió a los testigos ver a Livingston sentado en la parte trasera del coche de policía, lo que consolidó aún más su identificación como autor del delito. Livingston fue detenido y se le leyeron sus derechos. Miranda. Se encontró un juego de llaves del coche en su bolsillo, y su coche fue descubierto aparcado detrás de la estación de servicio Golf. El agente Troy Blando, al llegar al lugar de los hechos, descubrió el cuerpo sin vida de Caldwell, con una herida de bala en la garganta. Las pruebas recogidas, entre las que se encontraban un casquillo de cartucho de 9 milímetros gastado, la solapa de un bolso y un trozo de tela blanca que cubría una pistola de 9 milímetros, ofrecían un panorama desolador de la escena del crimen. Una investigación posterior del agente Blando descubrió 4 huellas que se alejaban del lugar del crimen, cerca de donde fue detenido Livingston. Se hizo un molde de una de las huellas y se comparó con las zapatillas de tenis de Livingston, y un examinador de huellas dactilares declaró que era muy probable que las zapatillas de Livingston fueran las que habían dejado la huella. Tras su detención, se realizó una rueda de reconocimiento en la que Livingston ocupó la posición central entre 5 individuos.
Destacaba por ser la persona más corpulenta de la rueda de reconocimiento y la única que vestía de forma similar al agresor. Los testigos, entre ellos Flor Monzón, Lawrence Morton y Walter Koivula, identificaron a Livingston como el agresor. Sin embargo, otros testigos solo proporcionaron identificaciones provisionales. Durante el juicio, la acusación recurrió a testigos presenciales que habían observado los acontecimientos de aquella trágica noche. Joe Cunningham, Lynn Coleman y otros testigos subieron al estrado, relataron sus angustiosas experiencias e identificaron a Livingston como el agresor. Sin embargo, el equipo de la defensa expresó su preocupación por el proceso de identificación. Argumentaron que la identificación de Livingston por parte de los testigos era errónea, destacando la alineación indebida y el hecho de que era la única persona vestida de forma similar al agresor. Un hecho destacable durante el juicio fue la ausencia de una confesión firmada por Livingston. La Fiscalía decidió no presentar la confesión como prueba, por lo que muchos se preguntaron por qué se omitió una información tan crucial. Se especuló con la posibilidad de que la Fiscalía tuviera dudas sobre la validez de la confesión o temiera que su presentación pudiera suscitar dudas sobre la culpabilidad de Livingston. Durante todo el juicio, Livingston mantuvo su inocencia. Negó cualquier implicación en el asesinato, alegando que sus pantalones rasgados eran el resultado de un accidente laboral. Sin embargo, el jurado tuvo que sopesar los testimonios, pruebas y argumentos presentados por ambas partes. Tras una cuidadosa deliberación, el jurado llegó a un veredicto. El 17 de abril de 1985, Charlie Livingston fue declarado culpable de asesinato capital y el tribunal dictó sentencia de muerte. El 21 de noviembre de 1997 era el día previsto para la ejecución de Charlie Livingston mediante inyección letal. La nación observaba con la respiración contenida, esperando a ver si algún acontecimiento o intervención de última hora alteraba el curso de este impactante caso. No hubo ninguna. Se pidió a Livingston que dijera sus últimas palabras y él respondió: «Todos me habéis traído aquí para ser ejecutado, no para dar un discurso. Eso es todo». Y eso fue todo. Murió a la edad de 35 años. La nación lidió con las implicaciones de su condena y la posibilidad de un grave error judicial. El caso de Charlie Livingston quedaría grabado para siempre en los anales de la justicia penal, sirviendo de crudo recordatorio de las complejidades y defectos inherentes al sistema. Napoleon Beasley. El acto que cometí para ponerme aquí no solo fue atroz, fue insensato, pero la persona que cometió ese acto ya no está aquí. Me entristece lo que está ocurriendo aquí esta noche. No solo me entristece, sino que me decepciona que un sistema que se supone que protege y defiende lo que es justo y correcto pueda parecerse tanto a mí cuando cometí el mismo vergonzoso error. Napoleon Beasley nació el 5 de agosto de 1976 en la pequeña ciudad de Grapeland, Texas. Criado en un mundo de pobreza y delincuencia, la vida de Beasley dio un oscuro giro a una edad temprana, pero nada podría haber preparado a la unida comunidad de Grapeland para los acontecimientos que se desencadenarían aquel fatídico día de 1994. A los 17 años, Beasley, junto con sus cómplices Cedric y Donald Coleman, emprendió un camino de violencia y destrucción. ¿Su objetivo? John Luttig, un hombre de negocios de 63 años, miembro respetado de la comunidad. El 19 de abril de 1994, Beasley y sus cómplices ejecutaron un plan que mancharía para siempre sus manos de sangre. Entraron en el garaje de Luttig, impulsados por el deseo de robar su preciada posesión, un lujoso Mercedes-Benz. Pero lo que ocurrió a continuación fue incomprensible. En un momento de pura brutalidad, Beasley apuntó a Luttig con su pistola y apretó el gatillo no una, sino 2 veces. El sonido de los disparos resonó en el tranquilo vecindario, rompiendo la paz y dejando un rastro de conmoción e incredulidad a su paso. También apuntó a la mujer de Luttig, con la esperanza de eliminar a cualquier testigo de su atroz acto. Sin embargo, la suerte estuvo de su lado, ya que el disparo de Beasley no dio en el blanco. Milagrosamente, sobrevivió al asalto haciéndose la muerta, atormentada para siempre por el recuerdo de aquel horrible día. Las autoridades no tardaron en detener a Beasley y a sus cómplices, y la comunidad tuvo que lidiar con las secuelas de este acto de violencia sin sentido. El juicio que siguió fue un espectáculo que captó la atención de la nación. El debate sobre la ejecución de Beasley se intensificó debido a su edad en el momento del crimen. Solo tenía 17 años, a pocos meses de cumplir los 18. Esto suscitó dudas sobre la culpabilidad de los autores. Esto suscitó dudas sobre la culpabilidad y la madurez de los delincuentes juveniles, lo que desencadenó un intenso debate en todo el país.
Los detractores de la pena de muerte argumentaron que la edad de Beasley debería haberle librado de tal destino. Creían que los menores debían tener la oportunidad de rehabilitarse y redimirse, en lugar de enfrentarse al castigo definitivo. Organizaciones como Amnistía Internacional abogaron por la clemencia, citando la juventud de Beasley y su oposición a la pena capital en general. En el otro lado del debate, los partidarios de la pena de muerte argumentaban que el crimen de Beasley era atroz y merecía el máximo castigo. Creían que la justicia exigía retribución y que la gravedad del delito justificaba la pena más dura disponible. Se reavivó el debate sobre la pena de muerte, y ambos bandos defendieron apasionadamente sus posturas. En medio de la batalla legal, se fijó la fecha de ejecución de Beasley para el 15 de agosto de 2001. Sin embargo, siguió luchando por su vida. Solicitó la revisión del recurso de certiorari contra la denegación del habeas corpus federal, con la esperanza de obtener un indulto de última hora. El Tribunal Supremo se convirtió en el campo de batalla de su destino. El 28 de junio de 2001, Beasley solicitó al Tribunal Supremo la suspensión de la ejecución. Los jueces se mostraron divididos, lo que provocó un empate a 3 en la votación sobre la petición de Beasley. Este empate desestimó su petición de suspensión y la ejecución se llevó a cabo según lo previsto. El día de la ejecución de Beasley, el 15 de agosto de 2001, estuvo marcado por la tensión y la controversia. Sin embargo, en el último momento, el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas concedió una suspensión de la ejecución, aplazando el destino de Beasley, pero la lucha por la vida de Beasley no tuvo éxito. El 28 de mayo de 2002, el Tribunal Supremo rechazó por unanimidad, 6-0, la solicitud de Beasley de un recurso de habeas corpus. La decisión era definitiva y el destino de Beasley estaba sellado. Su ejecución por inyección letal se llevaría a cabo esa misma tarde. A medida que se acercaba la hora de su ejecución, Beasley se preparaba para afrontar su destino final. Atado a la camilla de ejecución, pronunció sus últimas palabras, expresando remordimiento y reflexionando sobre el sistema que lo había condenado. Sus palabras estaban llenas de tristeza y decepción y cuestionaban el sistema que debía defender la justicia. El acto que cometí para estar aquí no solo fue atroz, sino insensato. Pero la persona que cometió ese acto ya no está aquí, yo sí. El impacto de las últimas palabras de Beasley reverberó en la sala, dejando a los presentes en un estado de incredulidad. Su expresión de remordimiento y su cuestionamiento del sistema judicial calaron hondo en muchos de los que presenciaron su ejecución. Fue un momento que obligó a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia, las consecuencias de nuestros actos y los fallos del propio sistema. Mientras la vida se desvanecía lentamente del cuerpo de Napoleon Beasley, sus últimas palabras resonaron en la mente de quienes presenciaron su ejecución. Sirvieron como inquietante recordatorio de las consecuencias de la violencia sin sentido y del profundo impacto que tiene en todos los implicados. Grover Cleveland Redding. El caso de Redding estaba rodeado de controversia, ya que afirmaba ser el príncipe de Abisinia, impulsado por la misión de devolver a su pueblo a su tierra natal. Sus enseñanzas antigubernamentales y de motivación religiosa le habían granjeado seguidores, culminando en un motín que se saldó con la muerte de 2 personas. A principios de la década de 1920, Estados Unidos era una nación sumida en el descontento social y político. Fue durante esta época tumultuosa cuando Grover Cleveland Redding emergió como una figura carismática, cautivando los corazones y las mentes de aquellos que se sentían desilusionados por el gobierno y anhelaban un cambio. Redding, autoproclamado príncipe de Abisinia, afirmaba tener la misión de guiar a su pueblo de vuelta a su patria. Sus enseñanzas antigubernamentales y religiosas calaron en un número creciente de seguidores, que lo veían como un faro de esperanza en un mundo lleno de injusticias. A medida que crecía la influencia de Redding, también lo hacía el fervor que rodeaba su causa. Sus seguidores, inspirados por sus palabras, empezaron a manifestarse contra las autoridades, exigiendo cambios y desafiando el statu quo. Pero fue durante una de estas protestas cuando sobrevino la tragedia que alteró para siempre el curso de la vida de Redding. La revuelta, incitada por Redding y sus seguidores, derivó rápidamente en violencia. En medio del caos, se perdieron trágicamente 2 vidas, dejando una comunidad destrozada y una nación que exigía justicia. Las autoridades no tardaron en detener a Redding, acusarle de asesinato y llevarle a un juicio que cautivaría a la nación. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla de ideologías, ya que Redding defendió firmemente sus acciones, alegando que eran necesarias para el bien de su pueblo. A pesar de su apasionada defensa, las pruebas contra Redding eran abrumadoras.
El jurado lo declaró culpable y el juez lo condenó a la pena máxima, morir en la horca. A medida que se acercaba la fecha de su ejecución, Redding se mantuvo firme en sus creencias, negándose a renunciar a sus pretensiones de ser el príncipe de Abisinia. La opinión pública estaba dividida. Algunos lo consideraban un mártir de su causa, mientras que otros lo veían como un peligroso criminal que había incitado a la violencia. El frenesí mediático que rodeó su caso no hizo sino intensificar estas perspectivas contrapuestas. Los periódicos de todo el país dedicaron innumerables páginas a la historia de Redding, analizando sus creencias, sus acciones y el impacto que tuvieron en la sociedad. Los titulares sensacionalistas y las vívidas descripciones ofrecieron la imagen de un hombre que había captado la atención de la nación. Las últimas palabras de Redding, «Tengo algo que decir, pero no en este momento», se convirtieron en objeto de intensa especulación. El público debatió su significado, buscando mensajes ocultos o revelaciones profundas en aquellas crípticas palabras. Algunos creían que estaba ocultando información crucial, mientras que otros lo veían como un último acto de desafío a las autoridades. El legado que dejó Redding fue polémico e intrigante. Sus seguidores, impertérritos ante su condena e inminente ejecución, siguieron defendiendo su causa, creyendo que su sacrificio desencadenaría una revolución. Lo veían como un símbolo de resistencia contra un sistema opresivo. El caso de Redding atrajo la atención de personalidades y organizaciones destacadas. Activistas de los derechos civiles, líderes religiosos y defensores de los derechos humanos intervinieron en la controversia. Consideraron que la ejecución de Redding era un reflejo de problemas sociales más profundos y pidieron una reevaluación del sistema judicial. Finalmente, aquel fatídico día, cuando se colocó la soga alrededor del cuello de Redding, la nación contuvo la respiración. Sus últimas palabras resonaron en el silencio, dejando tras de sí un legado que seguiría debatiéndose y analizándose durante años. A día de hoy, la gente sigue esperando escuchar lo que Redding tiene que decir. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los que aparecen en tu pantalla para deleitarte con algunos más.